Hola chicos, ya estoy aquí con ustedes y bueno, por los problemas técnicos que ustedes ya observaron y se pudieron dar cuenta, pues vamos a arreglar esta parte y les voy a presentar en esta grabación pues la clase virtual de esta semana. Entonces tienen esta semana también por la plataforma de Aula 24 para observar la clase. Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando aquí? En esta clase aprenderás el contenido de las siguientes tareas. Gráfica de la función seno, coseno, tangente, gráfica de las funciones recíprocas que son secante, cosecante y cotangente. Entonces, aquí estamos presentando como que las gráficas de todas las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos el contenido y como que la gráfica de lo que vamos a presentar en esta sesión. Y vamos a continuar con la introducción. Entonces, este pertenece pues a la materia de matemáticas desde el segundo semestre de bachillerato. Y veamos, ustedes ya tienen la clase cargada en la plataforma. Entonces, aquí tenemos que las funciones trigonométricas son funciones periódicas. ¿Qué significa periódicas? Pues que se van repitiendo constantemente, van a continuar con su misma tendencia. Terminan un ciclo y vuelven a comenzar, terminan un ciclo y vuelven a comenzar. Entonces, las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Ello significa que repiten el valor de las imágenes cada cierta cantidad llamada periodo. Entonces, estos son términos que debemos de manejar y que las imágenes son los valores que nosotros encontramos de f de x o de y. Entonces, a eso se refiere con que son funciones periódicas. Aquí en el mismo aula 24 nos dice, durante las siguientes lecciones vamos a construir las gráficas de las funciones trigonométricas, pero en esta introducción las puedes ver sin mayor detalle. Entonces, aquí tengo la función seno en el plano cartesiano. Si ustedes observan en el eje de las X, pues no es comúnmente visto que aquí tenga pi, 2pi, 3pi, 4pi y de este lado menos pi, menos 2pi, menos 3pi y menos 4pi. ¿Por qué está así? Porque está dado en radianes. Entonces, el rango que se obtiene en la imagen, que es el valor de y, vamos a tenerle desde -1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué de -1 a 1? Porque estos son tomados del círculo trigonométrico, ¿ok? Del círculo unitario, del círculo goniométrico. Entonces, esta es la tendencia que va a tener los valores de la función seno de x. Y es periódica porque aquí el valor de 0 es 0, 0,0. Aquí vamos a tener pi, 0, 3 pi, 0, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, sin mayor detalle, esta es la tendencia de la función seno. Aquí tenemos la tendencia de la función coseno. Aquí tenemos la tendencia de la función tangente. Aquí está la función cotangente. Enseguida tenemos la función secante. Y al final la función cosecante. Entonces, ustedes lo pueden observar en su plataforma de Aula 24 y esto es a grandes rasgos lo que son la gráfica de las funciones trigonométricas. Vamos a checar rápidamente este video como introducción de la gráfica de funciones trigonométricas.
Ok, Ok. en este video estaban mostrando cómo es la tendencia de la función seno, de la función coseno, en el círculo goniométrico o en el círculo trigonométrico, donde el radio vale 1 y como ustedes también ya lo habían checado en GeoGebra, cómo va variando y cómo van encontrando las coordenadas de cada función trigonométrica. Entonces, vamos a checar. Las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo son las razones que definen pares de sus lados para valores de ángulos agudos. El ángulo, es decir, la variable independiente de las funciones trigonométricas, es tal que el valor de A o de alfa va de 0 a 90 grados o de 0 a pi medios. O sea, pi medios son 90 grados. Pi medios está en radianes y el 90 está en grados. Entonces, estamos hablando de que estamos formando un triángulo rectángulo y el seno del ángulo es el valor de C entre A porque se había definido como la relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí el cateto opuesto está definido como C y la hipotenusa está definida como A. Entonces, desde pi medios en adelante se identifican los valores de las funciones trigonométricas de ciertas maneras congruentes con las coordenadas del punto que determina el rayo, que es lado terminal del ángulo que inicia en el semieje real positivo en su intersección con el llamado círculo unitario. Espero que se vaya entendiendo un poquito. El círculo unitario, como ya lo habíamos visto, es un trazo auxiliar que nos permite determinar las funciones trigonométricas. Entonces, en el perímetro del círculo unitario se ubican los puntos que corresponden a la intersección de los lados terminales de ángulos cuyos lados iniciales están en el lado positivo del eje X. Entonces, tenemos aquí en el plano cartesiano el círculo trigonométrico, tenemos esta línea negra que nos está indicando que el radio de este círculo trigonométrico es igual a 1 y que si yo trazo este punto sobre la circunferencia o sobre el círculo trigonométrico, tengo las coordenadas X, Y. ¿Cuál es el valor de X? Es este valor que de acuerdo al triángulo rectángulo que se está formando, pues va a ser el cateto adyacente. Y Y es el cateto opuesto. Entonces, las funciones trigonométricas conforman relaciones entre cada ángulo que determina un punto del círculo unitario y las coordenadas de dicho punto. Los valores de cada función trigonométrica se establecen en función del ángulo y pueden deducirse de cada punto que define cada ángulo. Las representaciones gráficas de las funciones trigonométricas se pueden realizar usando las definiciones que se derivan del círculo unitario. Usaremos el círculo unitario en el procedimiento para conseguir las gráficas que corresponden a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces, como ya lo habíamos visto en otras clases, nosotros utilizamos el círculo unitario para definir las funciones y principalmente las gráficas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esto va a ser muy importante para su curso de física, ¿vale?
Ok, las coordenadas y las funciones. Las funciones trigonométricas se tienen los conceptos de las razones trigonométricas, estableciendo como dominio el conjunto de todos los números reales. Entonces, sí debemos de encontrar la diferencia entre las funciones trigonométricas y el concepto de las razones trigonométricas, que son las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Y las funciones trigonométricas son ya limitadas hasta cierto número de grados o de radianes. Entonces, con los triángulos rectángulos se definieron las razones trigonométricas con ángulos en el intervalo de 0 a 90 grados, es decir, de 0 a pi medios radianes. Con el círculo unitario, los valores de los ángulos van más allá de 90 grados o de pi medios radianes, y asimismo van hacia los valores negativos. Como ustedes ya lo pudieron checar en GeoGebra, no solamente se dan los ángulos hasta 90 grados, sino pueden llegar hasta 360 grados, y algunos son positivos y otros más son negativos, como también ya lo checamos en una tabla donde venían los signos de las funciones trigonométricas y cómo conocer estos valores de los signos principalmente. El círculo unitario tiene radio igual a 1, su centro está en el origen del sistema de coordenadas 0,0. Esto también ya lo conocen. El ángulo viene a ser la variable independiente que tomará todos los valores de los números reales. Cuando expresamos el ángulo en radianes, podemos pasar directamente a la recta real. Así, un ángulo igual a pi cuartos de radianes, es decir, 90 grados, estará precisamente en pi cuartos dentro de la recta numérica del eje de la variable independiente. Esto lo vamos a checar más en la gráfica de las funciones trigonométricas. Otro punto relevante es el punto 1,0. En el círculo unitario su localización se asocia como 90 grados. Cada número real de la recta numérica se asocia con las coordenadas de un punto en el círculo unitario, llamado punto circular. Para eso, primero se asume que la recta numérica tiene la misma escala que la del círculo unitario. Posteriormente se localiza el 0 en la recta numérica de manera que coincida con el punto 1,0 en la unidad del círculo. Entonces, el eje real positivo se enrolla en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el eje real negativo se enrolla en el sentido de las manecillas del reloj, de manera que cada número real de la recta real se asocia como un solo punto circular en el círculo unitario. Con el círculo unitario describimos las funciones trigonométricas de todos los números reales, siendo P de alfa el punto de intersección del lado terminal del ángulo con el círculo unitario. Sus coordenadas rectangulares son x, y. Para cada ángulo alfa existe un par ordenado x, y. Las funciones trigonométricas usarán los valores de x y y para expresarse. Entonces, aquí en la gráfica tenemos el plano cartesiano, el círculo trigonométrico, la coordenada que nos está marcando 1,0, el arco que nos está indicando el ángulo alfa, y las coordenadas x, y, este punto x, y está dado por coseno del ángulo, seno del ángulo. Esta distancia es el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué solamente coseno? ¿Qué pasa con la hipotenusa? Bueno, pues resulta que como la hipotenusa es igual a 1, por eso queda solamente el cateto adyacente, que equivale a x, que equivale al coseno del ángulo alfa. Y y, por la misma manera, el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa vale 1 y el cateto opuesto es igual a y, que en este caso y equivale al seno de alfa. Entonces, estas coordenadas P, X, Y equivalen a P de alfa, es decir, coseno de alfa, seno de alfa. Alfa está representando el ángulo al cual nosotros vamos a estudiar. Esto es importante, ¿por qué? Porque pues estamos hablando de un triángulo rectángulo
y pues está interviniendo lo que es el teorema de Pitágoras. X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1. Entonces, aquí siendo que el radio vale 1, entonces la función seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Aquí está lo que les estaba explicando. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y sobre 1, x sobre 1, y por lo tanto es y x. A partir de las dos anteriores podemos definir las demás funciones trigonométricas. Tenemos la función secante y cosecante, son recíprocas de las funciones coseno y seno respectivamente. Entonces, la función cosecante está determinada como la relación de la hipotenusa entre el cateto opuesto y la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente, es decir, 1 entre y 1 entre x. La función tangente se define en el triángulo rectángulo como cateto opuesto entre cateto adyacente, por lo cual junto con su recíproco se tiene que la tangente es el cateto opuesto sobre hipotenusa entre el cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, seno sobre coseno, es decir, y sobre x. Y la cotangente, pues x sobre y, porque son recíprocas. Entonces, la tabla siguiente nos está presentando, tiene las funciones trigonométricas referidas por las coordenadas del punto de intersección del lado terminal del ángulo alfa con el círculo unitario. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual a y, el coseno del ángulo alfa es igual a x, la tangente del ángulo alfa es igual a la relación de y entre x, la cotangente, por lo tanto, que es la recíproca, es x sobre y, la secante es la relación de 1 entre x y la cosecante es la relación de 1 entre y. Al desenrollar los ejes reales del círculo podemos tener la representación cartesiana rectangular de las funciones trigonométricas, que ello se mostrará más adelante. ¿Okay? Aquí tenemos en plataforma la parte de las coordenadas y las funciones. Vamos a ver si tenemos el video. Entonces, esta imagen nos va a dar la pauta para entender el video. Tenemos lo mismo, el plano cartesiano, X y Y, el círculo trigonométrico, esta relación, esta línea azul o verde es el coseno de alfa, esta línea que está aquí, pues es la misma que representa aquí, que es el seno. Entonces llevamos el seno, coseno, aquí dentro del círculo trigonométrico está la tangente, que solamente pasa por un punto. Aquí tenemos lo que es la secante, que sería toda esta línea, la secante, y la cotangente. Bueno, y aquí también tenemos la cosecante, que es de esta línea, de aquí para acá. Entonces, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, aquí nos están mostrando, en el siguiente video se explica cómo se encuentran las funciones trigonométricas haciendo uso del círculo unitario. Segmentos y razones trigonométricas con un círculo unitario. En el plano cartesiano tenemos un ángulo en el primer cuadrante. También tenemos un círculo unitario. Un círculo unitario es aquel que tiene como radio 1. Podremos obtener las razones trigonométricas para este ángulo usando la medida de algunos segmentos. Usemos el lado terminal del ángulo para formar algunos triángulos rectángulos donde un lado de ellos coincida con el radio del círculo unitario. Notamos que los triángulos OMN y ORS tienen al ángulo A dentro de ellos. Tenemos que estos dos ángulos son iguales por ser alternos internos. Entonces el triángulo OVT también tiene el ángulo A dentro de él. Ahora tratemos de relacionar las razones trigonométricas con algunos de los segmentos de los triángulos formados. Para esto,
busquemos que el denominador de la razón trigonométrica sea un lado que coincida con el radio del círculo en uno de los triángulos, es decir, que este lado mida 1. Empecemos con el triángulo OMN. En este triángulo, la hipotenusa ON es la que coincide con el radio del círculo. Identificamos las razones que tengan a la hipotenusa en el denominador. Estas son el seno y el coseno. Tenemos que el seno de A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, el segmento MN sobre el segmento ON. El segmento ON tiene el valor de 1. Y por último nos queda como seno de A igual al segmento MN. Para el coseno de A tenemos que es igual a el segmento OM, el cateto adyacente, entre el segmento ON, la hipotenusa. Como ON es igual a 1, obtenemos que el coseno de A es igual a el segmento OM. Ahora usaremos el triángulo ORS. Vemos que el segmento OR coincide con el radio del círculo. Este representa al cateto adyacente del ángulo A. Las razones trigonométricas que tienen el cateto adyacente en el denominador son la tangente y la secante. Sustituyendo los valores en la tangente de A, nos queda como segmento RS entre 1. Esto es tangente de A igual al segmento RS. Y la secante de A, que es el segmento OS entre 1, nos queda como secante de A igual al segmento OS. Por último, usamos el triángulo OVT, donde el cateto opuesto del ángulo A es el que coincide con el radio del círculo unitario. Las últimas dos razones, la cosecante y la cotangente, son las que tienen el cateto opuesto en el denominador. Tenemos que para el triángulo OVT, estas razones trigonométricas quedarían como cosecante de A igual a segmento OT y la cotangente de A igual al segmento VT. Para cualquier ángulo en el primer cuadrante, podemos encontrar sus razones trigonométricas siempre que conozcamos las longitudes de algunos segmentos de los triángulos formados con ayuda del círculo unitario. Muy bien, entonces vamos a continuar otro poquito más. Tenemos la siguiente actividad. En el siguiente enlace se puede ver las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Obviamente este es con la aplicación de GeoGebra y aquí nos permite ver, estudiar la representación lineal de las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Contiene un círculo unitario de radio igual a 1 y un ángulo en posición normal, antihorario, lado inicial en eje X positivo, vértice en el origen. Entonces, el deslizador, aquí en este caso, aquí tenemos el deslizador. Si nosotros lo deslizamos, podemos checar, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo de 60 grados, pero si yo quiero ver solamente seno, aquí me va a aparecer cómo se representa en el círculo trigonométrico y cuáles serían los lados que nosotros vamos a tomar. En este caso, tenemos esta parte, tenemos este triángulo rectángulo, el ángulo de 60 grados, esta distancia va a ser de 0.87 y este sería lo que es el coseno de 60 grados. Entonces, si yo ya no quiero ver el seno, sino que solamente quiero ver el coseno, pues aquí ya veo representado el valor del coseno, que es igual a 0.5. Ahora veamos lo que es la tangente en este círculo trigonométrico y ustedes pueden observar que pues es el punto donde tenemos aquí el valor de la circunferencia, es la intersección del círculo trigonométrico con el eje X,
Y la tangente, como ya lo habíamos visto, pues va a ser esta línea, que en este caso la tangente de 60 grados es igual a 1.73. Y bueno, si ya no quiero ver la tangente, ahora vamos a ver la cotangente. Y aquí tengo ahora el valor de la cotangente. Ya vimos que este ángulo de 60 grados equivale a este otro ángulo por ser ángulos alternos internos. Entonces, ahora la cotangente de 60 grados vale 0.58 y viéndola la secante va a ser igual a 2 y la cosecante va a ser igual a 1.15, que es el valor de la cosecante, 1.15. Y bueno, en el mismo gráfico me permite ver tanto el seno, que vale 0.87, el coseno, que vale 0.5, la tangente, que vale 1.73, la cotangente, que vale 0.58, la secante, que vale 2, y la cosecante, que vale 1.15. Entonces, estos son los triángulos que se están formando y que cada uno de los lados del triángulo, del primer triángulo, en este caso la hipotenusa, vale 1 de este triángulo rectángulo, en este otro caso de este otro triángulo rectángulo, este valor del cateto adyacente es el que va a valer 1. Y por último, el otro triángulo que se está trabajando ahora aquí, este cateto opuesto, va a ser igual a 1 para este otro triángulo rectángulo. Entonces es analizar el círculo trigonométrico y los triángulos que se están formando en esta parte. Entonces aquí estamos viendo el del ángulo de 60 grados, pero nosotros podemos deslizar este ángulo de 60 grados y lo podemos hacer menor, por ejemplo, el de 45 grados, y ustedes están observando cómo cambian los triángulos rectángulos, cómo cambian los valores de seno, coseno, tangente, cotangente para el ángulo de 45 grados, cómo se modificó para el ángulo de 60 grados en cada uno de las funciones trigonométricas. Y obviamente si nosotros llegamos a tomar un valor muy cercano al de 90 grados, pues aquí ¿qué es lo que pasa? Que desaparecen varias funciones trigonométricas y solamente va a aparecer esa línea verde que nos está representando el seno de 90 grados. Para 90 grados las demás funciones pues no están determinadas. Incluso coseno lo podemos considerar que vale 0, pero las demás funciones trigonométricas no están determinadas. Ahora, si vemos ángulos mayores de 90 grados, ustedes están observando cómo cambian. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, para este ángulo que quedó en 110 grados. Y ustedes están viendo cómo vamos a analizar poco a poco el seno del ángulo. Está determinado por la línea roja. Aquí el valor de la hipotenusa es igual a 1. Y entonces el coseno pues va a estar determinada por esta línea. Entonces analizamos función por función. Este es seno de 110, coseno de 110, ahora es negativo, tangente de 110, que se encuentra abajo. Si podemos lograr ver. Ok, esta línea verde sería la tangente. Quitamos el coseno, esta sería la tangente. Aquí el radio va a ser este cateto adyacente. La cotangente va a estar determinada. Aquí arriba es negativa, menos 0.36. La secante del ángulo de 110 grados también está determinada de este punto hacia abajo. Y la cosecante va a estar determinada por este valor de 1.06. Aquí en este caso, este cateto opuesto va a ser igual a 1 y por lo tanto aquí va a quedar la cosecante. Entonces, si vemos todas las funciones, ya que se analizó una por una, se ven todas las funciones
cuáles son los valores del seno de 110 grados. Sería este valor, la línea roja, 0.94, el coseno menos 0.34, la tangente sería 1.06, la cotangente menos 0.36, la secante es la que queda aquí en esta línea azul, la cosecante es la de 1.06. Entonces aquí se analiza este primer triángulo rectángulo, se analiza este segundo triángulo rectángulo que va desde aquí hasta el punto A y hacia abajo, y también se analiza este otro triángulo rectángulo. Entonces, estos son todos los valores. Puedo seguir deslizando mi cursor y puedo llegar, no sé, hasta que sea 135 grados. Vamos a ver qué pasa con 135 grados. Igual puedo ir analizando cada una de las funciones y también los triángulos que se van formando. Entonces, en seno del ángulo, aquí vale 0.71. Recuerden que como está en el segundo cuadrante, los valores que de las funciones positivas va a ser seno y su recíproca, que en este caso es la cosecante, y los demás van a ser negativos. Entonces, este es la función seno, 135. Coseno de 135 es 0.71. Aquí la hipotenusa vale 1. Vamos a ver qué pasa con la tangente de 135. Aquí vale menos 1. Cotangente de 135. Sin ver la tangente, tenemos el valor de menos 1. Ahora veamos la secante, que es igual a menos 1.41. Finalmente la cosecante, que es igual a 1.41. Y como ustedes pudieron observar, el valor del seno y su recíproca, la cosecante, son únicamente positivas y todas las demás son negativas. Entonces, si analizamos junto este seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, aquí tenemos todos los valores. Seno de 135.71, coseno menos 0.71, tangente 1.40 menos 1. No, es 1.40 menos 1.41, cotangente, secante 1.41 y ok. Entonces aquí tenemos los triángulos también que se analizan en el círculo trigonométrico, en el radio de radio igual a 1. Tenemos este primer triángulo que se analizó para seno coseno, donde la hipotenusa vale 1, el segundo, que donde maneja la tangente, a partir de esta línea, entonces aquí se va a recorrer y encontramos la tangente con el valor del cateto adyacente igual a 1, y el último triángulo rectángulo lo tenemos aquí de esta manera, y en este caso el cateto opuesto es igual a 1. Entonces, por un lado, primero la hipotenusa va a valer 1, después el cateto adyacente va a valer 1, que sería este, y por último el cateto opuesto, que es el que vale 1, y se analizan 3 triángulos. Ese es en el segundo cuadrante, y si nosotros queremos revisar el tercer cuadrante, que esto es muy interesante, para el ángulo de 225 grados, también tenemos este primer triángulo, donde la hipotenusa es igual a 1, el segundo triángulo a analizar es extendiendo esta hipotenusa y llegando hasta esta tangente, y este es el segundo triángulo donde ahora el cateto opuesto es, el cateto adyacente sigue siendo igual a 1, y el último triángulo que se analiza es esta parte, y el cateto opuesto a este ángulo que es alterno interno, que es igual a de 225 grados, ahora es el que vale 1. Entonces es el de 225 en el segundo cuadrante, y ustedes lo pueden ir analizando
parte por parte, así como ya lo hicimos. Y aquí tenemos ya en el cuarto cuadrante con un ángulo de 310. Decimos que en el primer triángulo la hipotenusa vale 1. Aquí el seno de 310 es 0.64. El coseno es 0.77. La tangente menos 1.19. La cotangente 0.84 negativa. La secante 1.56 y la cosecante menos 1.31. Como es el cuarto cuadrante, conocemos que en el cuarto cuadrante tenemos solamente dos valores positivos y los demás son negativos. Entonces aquí se están analizando ya todo junto, todas las funciones trigonométricas, y estos valores son los que se van a ir graficando, los que se van encontrando de cada uno en el círculo trigonométrico. Como vaya avanzando el número de grados, obviamente se convierte a radianes y son los que se van a graficar. Entonces, esta es una parte interactiva de lo que son la gráfica de las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Tenemos aquí una parte de evaluación y nos pregunta: para cada función trigonométrica señala qué equivalencia se tiene de su valor en el círculo unitario. Tenemos aquí las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y sería entonces el valor del seno, pues es y. El valor del coseno es x. La tangente sería y sobre x. La cotangente, como la recíproca, es x sobre y. La secante y la recíproca del coseno, 1 sobre x. Y la cosecante es la inversa del seno, que sería 1 sobre y. Entonces vamos a comprobar y tenemos ya pues todas las funciones son correctas. Entonces aquí tenemos las gráficas de las funciones seno, coseno, tangente, y las vamos a construir en esta parte. Una de ellas, obviamente la línea azul, está representando la función seno, la roja es la función coseno y la línea amarilla la función tangente. Entonces, ¿cómo se obtienen? Pues a partir de los valores del círculo trigonométrico, como ya se ha visto. Y aquí dice que las funciones trigonométricas directas, sus gráficas las obtenemos del círculo unitario. En la siguiente lección, a partir de las gráficas de las funciones trigonométricas directas, construiremos las gráficas de sus funciones recíprocas, es decir, cotangente, secante y cosecante. Entonces, veamos solamente la gráfica de la función seno. Así como está presentando la gráfica de la función tangente, así también tiene que presentar la gráfica de la función seno. Vamos a empezar con la gráfica de la función coseno. Dice que procedamos a graficar la función coseno, recordando que el segmento que nos da su valor en el círculo unitario es la abscisa del punto determinado por la intersección del rayo terminal del ángulo en el perímetro del círculo unitario,
¿Qué significa? Que aquí en esta parte, la línea roja, está determinada la función coseno. Este es el ángulo, este es el círculo unitario. En el plano cartesiano, el radio, aquí la hipotenusa es igual a 1. Ok, entonces aquí dice, con el fin de graficar en el punto cartesiano, en el plano cartesiano, la función coseno, identificamos el ángulo con la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Será el valor del coseno, es decir, la magnitud de la abscisa del punto de intersección del radio terminal del ángulo alfa con el perímetro del círculo unitario. Y aquí nos están presentando la gráfica de la función coseno. Esto es igual el plano cartesiano, el círculo trigonométrico, y cada uno de los rayos ahora nos los están dando en radianes. Estos valores son las intersecciones de del círculo trigonométrico con el plano cartesiano, 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Aquí están anotando lo que es el valor de pi cuartos, que sería el de 45 grados, un ángulo de 45 grados, pi cuarto equivale a 45 grados. Y tenemos entonces que este valor del coseno se representa en este otro plano cartesiano que va de menos 1 a 1 y se van encontrando las coordenadas de acuerdo a los valores en radianes de los grados que nosotros trabajamos en el círculo trigonométrico. Aquí nos dice, como ejemplo, se exhibe la manera de graficar el valor de la función para el ángulo, es decir, el ángulo cuyo valor es pi cuartos. 45 grados equivale a pi cuartos. La abscisa del punto que forma el lado terminal del ángulo es el segmento anaranjado, el cual se posiciona en donde el valor de la variable independiente es igual a pi cuartos. Lo mismo se hace con todos los demás ángulos que ahora quedan desplegados como variables del eje X. Si diéramos vueltas al círculo unitario hacia adelante o en retroceso, veríamos que se repetirían los datos de la variable dependiente de manera periódica. Entonces, es de esa manera que se llega a formar la función coseno de X en este otro plano cartesiano que va de menos 1 a 1 en el eje de las Y, y aquí se está graficando todos los valores, no en grados, sino en radianes. Entonces, esta función también tiene un periodo igual a 2pi, es decir, de 0 a 2pi se vuelve a repetir. Por eso es periódica. Por otro lado, la gráfica de la función f de x igual al coseno de x alcanza las alturas máximas igual a 1 y alturas mínimas igual a menos 1. El valor absoluto de la mitad de la diferencia de estas alturas extremas se llama amplitud, de menos 1 a 1. Y la amplitud de la función coseno es igual a 1. Ese es como el valor que va del eje de las X hasta su cresta o hasta su valle, es igual a 1. La amplitud de la función trigonométrica coseno. Vamos a ver si ya nos da la gráfica de la función coseno. Aquí tenemos la gráfica de la función tangente, y con el fin de graficar la función tangente se debe tener en cuenta que el segmento que corresponde a su valor en el círculo unitario es un segmento que precisamente inicia tangente en el punto de inicio 0,1, que sería el punto de intersección del círculo trigonométrico con el plano cartesiano, y se alza perpendicularmente, que es esta línea verde punteada. Dicho segmento
termine en su intersección con el rayo terminal del ángulo. Es decir, este ángulo va a terminar o se analiza con este triángulo rectángulo donde el cateto adyacente es igual a 1 y ese es el valor de la tangente. Aquí nos dice que en la formación de la gráfica en el plano cartesiano de la función tangente identifiquemos el ángulo con la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. En este caso será el valor que tome la función tangente, es decir, la magnitud del segmento descrito en el párrafo anterior. Entonces este es el valor de la tangente y este es el triángulo que se toma. Y nos dice que la relación de la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ya que el cateto adyacente vale 1, por eso la tangente es igual al cateto opuesto. Entonces, aquí tenemos ya representada igual el círculo trigonométrico, el valor de pi cuartos, que es de 45 grados, las mismas intersecciones, y bueno, estos valores que van aquí son los que van a ir representando la línea naranja, va a ser el valor de la tangente en el plano donde se representan los valores en radianes de cada uno de los grados. Aquí sería 45 grados, 90 grados, 135, 180, y qué es lo que va sucediendo con la función tangente. Entonces, en algún punto no está determinado, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el de 90 grados, no está definido, no está determinado el valor de la función tangente, porque pues ahí no se forma ningún triángulo, rectángulo. Entonces, como ejemplo, exhibimos el modo de graficar el valor de la función tangente para el ángulo de 45 grados, etcétera. Y después en el siguiente párrafo nos dice, si damos una segunda vuelta al círculo unitario, se repiten los datos de la variable independiente, y si damos más vueltas o las damos en retroceso, también se repetirán los datos de la variable dependiente de manera periódica, pero vemos que se repiten cada pi unidades. Entonces, aquí tenemos la función tangente y su gráfica. El eje de las X está en radianes, en el valor de pi medios, pues no existe triángulo, en el valor de 3 pi medios tampoco existe, en el valor de 5 pi medios tampoco existe, porque son los que se van formando en cada una de las coordenadas o en cada uno de los ejes del plano. Entonces, esta función tiene como periodo igual a pi, es decir, que p es igual a pi. Es decir, que se va a ir repitiendo cada valor de pi. Entonces, se muestra en la gráfica que la función tangente alcanza alturas máximas infinitas y alturas mínimas infinitas de manera negativa. No se tiene entonces un valor definido para la amplitud de esta función, por lo mismo de que no existe el triángulo. La amplitud de la función tangente es indefinida. Las líneas auxiliares verticales son asíntotas a las cuales se acerca la gráfica sin nunca llegar a tocarlas. Por eso, el dominio de la función tangente no es todo el conjunto de los números reales. Entonces, si nosotros recordamos la función coseno, siempre marcaba una línea sin despegar. En el caso de la función tangente, marca un tipo de función que se le llama con inflexión, que primero va subiendo. En algún punto se pretende que a lo mejor pueda bajar para formar la parábola, pero no, sigue subiendo con este tipo de tendencia, y los valores que toma en el eje de las X se determina de esta manera. El dominio de la tangente es igual al conjunto de valores de X que pertenece a X diferente a pi medios más n pi con n entero. Es decir, que de esta manera estoy determinando todos los valores que va a tomar X para encontrar la tangente, y no van a ser todos los números reales, sino que este pi medios está determinado que no existe o no está definido, 3 pi medios, este valor, 5 pi medios, este otro valor, no va a estar definido. Entonces, porque ahí nos pueden formar triángulos rectángulos.
Bueno, aquí nos sigue arrojando la función, funciones periódicas, pero también nos pueden dar la función seno, así como se analizó la función coseno, también se analiza la función seno y la función tangente. Vamos a concluir esta sesión con este video, y para la siguiente sesión, que es el día miércoles, vamos a ver si ya actualizamos y revisamos esta falla, y entonces tenemos esta parte que es el video, y hasta aquí terminamos, y el miércoles vamos a continuar a partir del video en adelante. Hoy análisis de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Comencemos por la función seno. Se graficó en el intervalo de menos 2pi a 2pi. Su recorrido o imágenes viene. En este video vamos a trabajar con el gráfico y análisis de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Comencemos por la función seno. En pantalla se observa el gráfico de f de x igual seno de x. Acá se observa la curva roja. Su dominio viene dado por el conjunto de los números reales, es decir, se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, para analizarla, se graficó en el intervalo de menos 2pi a 2pi. Su recorrido o imágenes viene dada por el intervalo de menos 1 a 1 en el eje Y. La curva es positiva en el intervalo de menos 2pi a menos pi, en el intervalo de 0 a pi, y es negativa de menos pi a 0, y en el intervalo de pi hasta 2pi. La curva es impar, ya que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Además, alcanza un máximo en pi medio. En x igual pi medio, alcanza su valor máximo, que es 1, y en x igual 3 pi medio posee un mínimo, que en este caso es menos 1. La curva es continua, además se anula, es decir, corta al eje x en los puntos x igual kpi, con k perteneciente al conjunto de los números enteros. Veamos ahora la función coseno. Su fórmula viene dada por f de x igual coseno de x. La curva roja que se muestra en pantalla es la gráfica de la función coseno. Su dominio viene dado por el conjunto de los números reales, es decir, se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, para analizarla se graficó la porción de menos 2pi hasta 2pi. Su recorrido o imágenes se encuentra en el intervalo menos 1, 1. Esta curva es negativa en el intervalo de menos 3 pi medio a menos pi medio, en el intervalo de pi medio a 3 pi medio, y es positiva en el intervalo de menos pi medio a pi medio, además de otros intervalos como por ejemplo de 3 pi medio a 2pi y de menos 2pi a menos 3 pi medio. La curva es par, ya que es simétrica respecto del eje Y. Además, alcanza un máximo en x igual 0. Su valor máximo es 1. Y tiene un mínimo, o posee un mínimo en x igual pi. En este caso vale menos 1. Además, la curva es continua y se anula o corta al eje x en los puntos medio más kpi, con k perteneciente a los números enteros. Veamos ahora la función tangente. Su fórmula viene dada por f de x igual tangente de x. La curva roja se muestra en pantalla, es el gráfico de la función tangente. En este caso, la tangente tiene como dominio el conjunto de los números reales menos donde no existe, es decir, pi medio más kpi. En estos puntos la función tangente no existe. Acá se observa menos pi medio, 3 pi medio, menos 3 pi medio, son asíntotas verticales. La función tangente es periódica, de periodo pi. Es decir, cada pi veces se repite la función. Es positiva de 0 a pi medios, de pi a 3 pi medios, de menos pi a menos pi medios, y es negativa de menos pi medio a 0, de pi medio a pi. Son algunos de los intervalos donde la función tangente es negativa. Además, esta es una función impar, ya que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Es una función continua en su dominio, ya que posee puntos de discontinuidades en los
Kpi más pi medios, es decir, estos puntos que se destacaron como asíntotas verticales. Es una función que siempre es creciente. De izquierda a derecha sus imágenes siempre crecen. Y vamos a con esta parte. Entonces, la imagen de la función seno, la imagen de la función coseno y la imagen de la función tangente. Ok, bueno, entonces hasta aquí dejamos de compartir. Y chicos, espero que puedan accesar a la plataforma de Aula 24. La siguiente sesión la vamos a tener el miércoles, igual en el mismo horario, y vamos a ver cómo podemos arreglar estas fallas, tanto de internet, como de conexión, como del eco que se estaba escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias y los veo el miércoles primero. Gracias.